a first-person shooter in a timeless Lost World type of setting, combining over-the-top action with exploration and a sense of wonder. We were always inspired by mysterious places frozen in time, that you may have seen in movies like King Kong and Jurassic Park. We aim to marry this setting and unique gameplay opportunities with classic first-person shooter mechanics, similar to early installments of franchises like Far Cry and Crysis. The flexibility of the Unity engine allows us to create unique solutions to some of the environmental features, such as custom water effects and realistic vegetation. We use a mix of photo-scanned and handcrafted assets to create a world both scary and beautiful. However, there are some things waiting for you in the jungle that we couldn't find any real-world references for. So we had to improvise. I hope you guys are excited as I am. Feel free to wishlist and follow the game on Steam, as we can't wait to share more about Ferocious in the coming months. Thank you. Welcome to Islands of Insight, an epic shared world puzzle adventure game set in a world of fantasy, ancient wonders, and natural beauty. Brimming with mysterious puzzles, secrets, and sublime landscapes for you and other players to discover, alone or together, all at your own pace. As a seeker, you'll set off on a journey of knowledge. Explore every corner of this rich landscape and solve every puzzle you find. Savor the achievement of every solution as the world around you unlocks, revealing new challenges to face, new areas to explore, and fantastic rewards to collect. In Islands of Insight, a beautiful realm of tranquility and adventure awaits you. Embark on the path of discovery and let your curiosity guide you through a world of wonders, where the answer is always in sight. I might only have an old-fashioned analog neural network, but I'm going to risk some data analysis of my own. Those Dark Souls games seem like a big deal, huh? Luckily, while From Software is taking a recess to work on giant robots, Hexworks is stepping in with a fresh supply of very depressed knights with very big swords. Coming this October, here's your latest look at Lords of the Hola Fallen. chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, de seguro están durmiendo después del almuerzo. In Lords of the Fallen, La you'll mayoría. explore two Hola parallel chicos, ¿cómo worlds. están? Land of the Sean living, where bienvenidos. demonic knights and Bautis, hulking Cayo, monsters are trying to murder you, Soledad, wow. and the spooky César Umbral plane, Teola. where the ghosts of those creatures are trying to Bueno super chicos, murder you. decidí hacer un Using the directo latest el día de Unreal hoy 5 porque technology, me developer Hexworks has dijeron que layered these había un realities evento que directly es on top of each justamente other, el que estamos allowing viendo you to en portal to the pantalla, Umbral plane at en will. donde van a presentar Just try not to die in there. bastantes videojuegos, PC In the spirit of the gaming. Dark Souls games, Entonces, failure will be dije, punished. ya, esta es la oportunidad para conocer varios videojuegos. Y aquí estamos. Como no sé de casi nada de videojuegos, espero que ustedes me puedan ayudar con el contexto de lo que presenten aquí. No intro. Yo recién ando almorzando. Dice, hola Black Cat. Bienvenido. ¿Este qué juego es, chicos? Wait, we're on camera? Ay, no, creo que el But wait, avatar there's more. está We mal. have state-of-the-art production facilities, an R&D center,
B2C processes and an Ya, ahora efficient sí waste creo que recycling mis system. ojos se veían Our cerrados. underlings, employees, can fully express themselves thanks to our committed HR Right, management and hola, peaceful ¿cómo social estás? dialogue, Están and can almorzando, enjoy the use of dice. clean, safe premises. Ya, almuercen, Hey, chicos, don't film almuercen, back, or you'll por be the one favor. cut into shreds on the editing floor. El almuerzo As es a muy steward, importante. your main task will be to Chicos, make the ¿qué juego dungeon es este? functional and attractive to adventurers. So they'll want to come here to get No sé, veo slaughtered and unos humiliated. To orcos, achieve that, you'll have access to guards, traps, and gladiadores. hexes. You'll also get to organize raids on nearby areas to provide me with treasures and relics. Thanks to your boundless Wow, tiene un devotion, mapa y I, todo. Esto debe Zangar, ser will become the greatest estilo warlock of the lands Warcraft. of Fang. No sé. Looking for a job that gives meaning to your life Eso and es makes como the world esos a better place? cartoon. Then buzz off. But if you're organized, servile, sneaky, and enjoy a positive work atmosphere, come take your chance. I'll be waiting for you in my office. Dungeon Master. ¿De qué trata en sí esto? Estreno mundial. Wow. ¿Qué son? Son orcos. ¿Y esto? あなたのことはしっかりと見てるわよ、探偵さん。何せあなたにはこの世界を変えてしまうような特別な力があるのだから、 Santa mascota. 私に協力しなさい。あなたの才は貴重よ。短い人生だもの、使わない手はないでしょう。 Yo puedo imitar las voces, creo, de las japonesas. 時は Eso 刻 sí 一 creo. 刻と過ぎていくわ。賢明な決断を期待してるわよ。 Rais, ahí están, mira, las chicas que te gustan. Parece Castlevania. Parece un Warcraft pixeleado de pasar. ¿Quién más está? Oh, Héctor FR, hola, ¿cómo estás? Sea bienvenido. Vamos a mirar aquí qué nuevos juegos hay. Oh, Mariachi Legends. Wow, japoneses haciendo un videojuego sobre mariachis. Chicos, ¿cómo se sienten los de México? Que un japonés les haya hecho un Are videojuego. you alright, Sean? Our programming included a gunfight/dance sequence to promote Mariachi Legends, but your heavy breathing is indicative of exhaustion, panic, or that you are currently entering childbirth. No. Don't worry about anything. Systems are a go. Our schedule is just packed with so many games. Zorro eres understand, tú, dice. Sean. I'll ¿Esa provide música assistance. es zorro? Notification. Day 9 has been updated to day 10. What? You just can't replace me. Like, roll the system update back. I don't want whatever this is. I'm sorry, Sean, but support has been discontinued for older versions. What? What's up, Day 9? I'm Day 10, the latest software version of popular gaming host Day 9. The consequences of my actions. Hello, I am Frank AI. What's Y up, aquí Frank es AI? la I'm IA. Day 10, So, the latest Hello, software I am version. Frank I AI. suspect they're going to be Ok, at this una for a IA nos while, so presenta todos los let's just go juegos. ahead and fire up a trailer for a strategy game. Viva Age of México, Sigmar, anda, Realms dice. of Ruin, while I do some Oh, strategizing chicos, on ahora my own. miren ahí atrás, Dakota, dice start Warhammer, unplugging things. I'll Age just of tell you when to stop. Sigmar. Just 9. pull it. Hello, I am Frank AI. A ver qué hay aquí. Commander, there is the stench of death about this place. Not just from the Oryx. Death comes for everyone. Eventually. Except us. Se ve bueno, miren, Fortify our chicos. position. We must claim this swamp. ¿Esos son orcos? ¿O están muy delgados? Sigma, give me strength. Think it's time for a fight, boys! Protect the bastion! We need the loot! Flash to a corpse! They always come! Aiden, I will take the fight to the Auric Warlord. You hold here. Fate conspires against us both. Not fate. Duty. Esto me dijeron que era una continuación de Fantasy, creo, de Warhammer Fantasy, chicos.
Oh, miren chicos, la versión beta va a estar desde el 7 de julio al 10 de julio. Están los orcos de Venezuela. ¿Quién dijo eso? Bauti. En este espacio se presentan todos los videojuegos. Esto es como una feria de ciencias, pero de videojuegos, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Es tipo anime? Just wanted to use them, you piece of shit. Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. There's a war on, and while ¿Qué videojuego es este, chicos? Este de aquí. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker. Ya, Héctor nos dice sí, es una continuación. Age of Sigmar es una continuación de lo que era Warhammer Fantasy. Y como tenían problemas con la propiedad intelectual, lo cambiaron todo. Me recordó bastante a la película de Warhammer. Pero este de aquí sí no sé de qué trata, pero parece un Yakuza y no sé, un androide. ¿Qué videojuego será este? Sleeper, go! Now! To the ship! O es que esto es un videojuego nuevo que no es continuación de nada y nadie tiene información sobre esto. Su animación es un tanto extraña, es como estar leyendo un manga directamente. This is just the beginning, Sleeper. Esto apenas está comenzando, Sleeper. I have found no official case of death by FOMO anywhere on the internet. However, I would not suggest risking being the first case. Failure to watch the next section of this show would result in you missing amazing new content from Dread Pilots, Miasma Chronicles, Pathfinder Gallows Bar Survivors, and Parcel Core. But first, here's Critico. Oh, ok, a ver, creo que había algo ahí de bicicletas y no sé qué. ¿Eso era Cyberpunk, chicos? ¿No? No, dice. Ya, sí, la mayoría de todo esto es nuevo, dice. Sí, se basaron en la estética de Warcraft. Ya. Cyberpunk, no, nada, dice. Son juegos de productores independientes y humildes. Ya, ok. Ay, miren, este es de un pequeño, esto es como... No, nunca he jugado algún juego así, pero esto no creo que sea para niños igual, pero... Es un niño, el protagonista. ¿Hay que construir algo o qué es esto? Hola, Elhao, ¿cómo estás? Bienvenido. Recién empezamos. Vamos, poquísimo tiempo, creo que 2 minutos. Escapando de Cuba el juego. César, ¿por qué siempre haces esos comentarios? Creo que de verdad eres real. Yo lo digo de broma y cuando les digo herejes o RACISTAS, pero creo que es canon. Miren, un niño rata, había un niño rata, chicos, había un niño rata, ¿lo vieron? Ok, hay un tucán y bueno, no sé, habrá que construir algo aquí, miren, habían andamios y todo eso. ¿Será como un mundo para construir? Ok, un gatito. Creo que sí es esto para construir, porque vieron que al inicio estaba como que construyendo ese barquito y luego construyeron todas las casas ¿Y esto? ¿Atlantis? No.
If there was an award for being unbearably cute while also being unbearably fun, there is no question it would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong matchup, but clear winner. Hasta la música era así muy tierna, chicos. I predict Critter Cove's probability of victory Solo muy fregada. Ah, ya. Solo soy muy fregada. Ah, ya. A mi trabajo de inquisidor. Entregado. Pobrecito, está tratado en un país furro. Ah, sí, pobrecito. Es comprensible que sea así. Es tierno. Sí, estaba tierno eso. It is so tantalizingly delicious. I had no choice but to send Hardy's adorable all-seeing eye to check in on the project. Chicos, creo que ya no hay reconocimiento facial de mi avatar. Le cambié de programa y no sé. A ver, voy a cerrar un ojo. No, creo que sí, con los ojos abiertos. Ahí está. It's a role-playing game where you and your friends come together. You can play in any world you choose. You create your characters, and then together you decide what kind of story you're going to have. So the idea would be you've just read a book, you can't get it out of your head. Now you can go and play your own story adventure in the world of that book that you're directing within the rules and the canon that the author has set and confirmed with a generative AI narrator. The way it works is that you come in, you choose the world you want to play in. Right now we have the Wizard of Oz, many more exciting worlds to come. You create your character, you decide the kind of adventure you're going to have by playing out of your deck of story cards. And then the system creates a unique story adventure el libro for de you. Warhammer, And then you can do anything you want. It takes a lot of the joys of playing a tabletop role-playing game and brings them into a digital format. And as you play, you see a graphic novel come together dynamically based on what you choose to do and how the world and the story reacts to you. It's like an improv show where even though you might play the same cards, you get a different, unique story every time. So you throw words in, it comes up with suggested things you might do, you pick something, and then it reacts to you. And then along with our AI narrator who plays the role of, say, the game master, you can go on any adventure you want and you can do anything. And the system and the story will continue based on your choices. La historia seguirá según nuestras... Eso quiere decir, pero ya está predefinido. Dependiendo de qué elijas en el transcurso de la historia, ya hay un guión predefinido. No es como crear tu propia historia. Sería mucho, creo. Romance, which you can think of as more relationship-based gameplay, in addition to sort of your standard action-based gameplay. Eso sería mucho ya para los juegos. Storytelling. Trabaja el juego. While there may be a million Star Wars games in the world, if you were playing one on Hidden Door, creo que esta es la mejor manera de presentar el proyecto. Sí, como que siento que está exponiendo uno de mis compañeros ahí en el salón. You can do that, and the world changes around you and your character. Pero tal vez es necesario que diga todos esos detalles y no pasar un trailer de videojuego. Pre-written or pre-scripted. There's no limit to the number of characters you might encounter, the locations, or the stories you can tell in Hidden. Es como alimentar una IA, entonces sí está bueno el juego. Yo pensé que esto ya era como esos juegos de Japón, creo, donde te tienes que escoger un personaje. Hay historias, creo, de romance, no sé, que tienes que escoger un personaje y dependiendo de qué caminos tomes te lleva a algo, pero ya está prácticamente el guión para uno de esos caminos, cualquiera de esos caminos. Sin embargo, en este juego sí es alimentar una IA y eso quiere decir que el resultado no necesariamente está escrito y eso sí es bueno, solo que no me gusta mucho el formato, no sé, el diseño visualmente que no me llama mucho la atención, no me llama mucho, sin ofender, está un poco Ray, tenías que decirlo con más tacto. Pero eres inquisidor. No hay tacto, pero
Parece que tiene generación procedural para generar millones de posibilidades. Eso sí lo haría un buen juego, creo. Porque esto no era una gaming show. Pero bueno, supongo que está... No, de hecho, no, Rice, la idea que lo digas está bien, pero si no podemos expresarnos libremente, sería, excepto cosas muy malas. Y ya que ahora quieren que hagamos el trabajo por ellos. Sí, Sergio, no lo había pensado, pero claro, de esa manera ya no tienen que preocuparse mucho. En sí, el usuario es quien va a estar alimentando la IA y va a desarrollar el videojuego prácticamente, el guión del videojuego, claro, el guión. Todos sabemos que parece aburrido, pero respetamos los gustos. Con el pero ya lo dijiste, Césarte. Miren, solo... I'm incorporating lucrative live service techniques to maximize the show's profitability. Ya saben, rentabilidad. With a gold tier pass, viewers can earn exclusive rewards, like viewing the show's trailers 1.5 seconds early and boosters for viewer rank experience. Look, I admire the initiative, but I think for now, let's just go ahead and table streams as service. Sadly, major production decisions are only accessible for those who've reached viewer rank 80. You can, however, unlock immediate access with 1,800 Shawn points, purchasable for $9.99. You made show production a battle pass reward? Esto es un gran negocio, lo de los videojuegos. De seguro que facturan muchísimo dinero con esto. Dakota, find my wallet. And for now, let's check out a new dungeon crawler from the Don't Starve devs at Clay Entertainment. Here's your first look at Dread Pilots. ¿Qué dicen, Patopa? Ver un tráiler un segundo antes. Hola Jess, ¿cómo estás? J. No intro. ¿Qué dice no intro? Ya, esto parece algo futurista. A ver. Ya, esto está ambientado en el futuro, un androide y ya. Pero como que el diseño de la camioneta es antiguo. Este de acá, chicos, ¿les parece bueno? Habrá tecno waifus, dice. Chicos, ustedes todos quieren waifus nada más. Ah, miren, ay, es como una batalla en el espacio. Your glove's power, and now you want to find me. Ya, este ya es otro juego. You don't know what's making the miasma angry, and it's spreading across America, twisting this once great nation into a lethal wasteland. Me interesa la exploración, dice, parece de excavar en el espacio, minería, me encanta. Es que sin las waifus no hay herejías, digo, fanart. Es Cayedu, ya te descubriste solito. Maybe in the future, you will break through the wall and find me. And if you do,
Maybe I will tell you my secret. The revelations must be earned. Don't starve yourself with excitement for Dread pilots, or you might leave a miasma worthy of a chronicle. Hey, that's pretty good. That's good stuff. Thank you, Text Generation. Coming up, secret facilities, bioweapons development, zombie experimentation. It's all under the corporate umbrella. Esto es como and you are the evil CEO. Biohazard. I mean, I can't blame you for diversifying. That's just good business sense. Let's take a look at Undead Inc. Yo creo que sobre los zombies siempre tiene acogida por adultos, jóvenes, niños, les gusta sobre los zombies. And now, it's with great pleasure I introduce one of Enswell Medical's biggest success stories, Director Colin. Thank you, and welcome to all of you who are starting your own franchises. Sobre los zombies, que de verdad los científicos van a trabajar para realmente crear un zombie, un virus zombie. My apologies. There has been a development that requires my immediate attention. Zombies, todos ustedes quieren zombies. Director Coleman, sir, we're hearing... Whatever your concerns may be, I'm handling it. Siento que le falta now, algo. Tend to your patients. Bueno, me imagino que vamos a tener al típico científico loco que sí quiere crear un virus o salvar a la humanidad creando un medicamento o algo. Y al final se sale de control y luego tenemos al protagonista de turno que va a ser el héroe y va a salvar. Supongo que vamos a ser el héroe o vamos a ser el científico malvado y sus secuaces o vamos a ser el zombie. Wait, don't shoot! Director Coleman! Hey, man, sir. Are you okay? I got a little bit. No le creo. De seguro que ya está contaminado, está infectado. Ajá. Solo que está resistiendo al virus, así que. There is a shot with your name on it. Thanks, man. I mean, I was worried for a second there. Es momento, ajá, de la piedad. Sí, eso es piedad. Es duro, pero eso es piedad. I'm trying to run a business here. Janine, get the marketing team and those rookies back on the line in 10. Creo que sí, esto va a estar. And an espresso. Yes, sir. Thank you. And Janine, can I get something from my head? Of course, Director. No se ve mucho gameplay. Creo que sí. Not our stuff. Quality control issues downstairs. Héctor dice, no, a mí personalmente me aburre eso de los zombies. Dice. Bueno, sí, hay gustos distintos. No lo sé, chicos, yo siento como que ahorita no me llaman mucho la atención los juegos que hasta ahora hemos visto. Solo el de Warhammer Age of Sigmar es el que me ha llamado la atención hasta ahora. De todo lo que hemos visto, solo ese me ha llamado la atención. Y esto de aquí es como... De a ver esta lectura. ¿Esto les gusta, chicos? Está un poco meh. Ya, sí les encanta, dice. Okay, hey, look. I've been looking through Frank AI's data log, and I found a file named Confidential, Game Trailer 44. Codename Omicron Delta November, _ final, final and 2.0 _ revised.mp4. Now, it's important not to lose the trust of your AI assistant, so let's just watch it really quick.
Ah, ¿y esto? Ay, no he escuchado esa canción así. You became an astronaut because the cosmos terrifies you. No, because I want to understand it someday. Ese juego de ritmo, sí, ese sí me llamó la atención. Ya me llamaron la atención dos. Ese y el de Warhammer. Astrogator, we shouldn't behave here as if we were at home. For a long time now, the cosmos has belonged to the one strong species. Humans. So, there was life here before. Everything that happened here overwhelms me. Not every mission ends in success, Doctor. We have to save what we can. Save you. What is there to understand? We have to destroy it. Even if it means destroying everything. Ya aquí se tiene que salvar, bueno, We'll see a theme park builder a that's los only que se days puedan. away. Releasing Salvar a on los PC que se later pueda. this week, Park Beyond is a ¿Qué spiritual dice successor to Sergio? classics Dice like ya Roller ese Coaster juego Tycoon, parece Roller Coaster prometer. Tycoon 2, Más o Roller menos Coaster creo. Magnate Dice. 9, Roller Coaster Altair 27, and Roller Coaster God Emperor 40,000. Okay, let's not go off the rails. 352, hola, ¿cómo As estás? fun as the carnival is, we all know the Estoy games aren't the un most poco balanced, because con basically, calor, carnies are sin OP. Luckily for you, our prizes are so much easier to win. Let's take a look at Parte. ¿Quién es esa señora? Me da miedo, dice. Do you Sí, perceive creo the que invisible en lugar thread that connects us to del each rostro de other? la señora debieron colocar, The no sé, un emotions that unite androide. us without us even realizing it? The desire to Es move raro que te forward, hable, de to hecho parece surpass our mi limitations, profesora hablándome. to take on challenges greater than ourselves. All these feelings make us visioneers. Visioneers are architects Chicos, who todo are esto es dedicated de to making their productores childhood dreams independientes a reality. o son empowered to compañías achieve grandes. the Bueno, a impossible. excepción creo la Architects de who want to offer the world their Warhammer, most creo que beautiful los demás son memories. productores independientes, Free pequeños. spirits in search of adventure and Ah, new claro, ¿quién challenges. dijo hace rato? Indelible Productores moments of humildes. amusement and laughter with those we love. Become a visioneer. Go beyond the fun. Park Beyond. Este no me llama mucho la atención, ¿no? As an AI, I Pero have en no un need parque for como material possessions. But, 10 good news! Skyline, PC Gaming Show pero viewers can take un advantage of the parque de following atracciones. promotional contest by following the Crear instructions tu on the parque de screen. diversiones. If this No. product and or service Juegos stimulates your indies orbital y de cortex, empresas, follow ¿sabes? the Ah, ya está de instructions on todo the aquí, screen. chicos. Yay, pero muchos números. Mayormente independientes. Sí, parece, como les digo, esas ferias que hacen, no sé, para vender productos. Claro, solo que de Evil videojuegos. stirs in the depths of Gallowsmire. Three heroes step Debe ser forth muy to contain complicado the hacer darkness videojuegos. Ay, a mí me A gustaría legendary que hagan fighter, un videojuego de la fearless historia que strength yo and me skill, escribí. a cunning rogue, full of deadly Uy, ¿cuánto surprises, costará? and a ¿Cuánto costará hacer powerful todo wizard esto? wielding the fury of the elements. Together, they are destined to confront escoges the un hordes campeón. of undead.
and their deadly masters. Again, Esto parece Diablo 2, Diablo 3, creo. attaining Así. new heights of power. Los personajes pequeñitos caminando por ahí. But what hope have they to seal away the whispering tyrant? For surely there can be no hope of surviving Gallowspire. No sé, chicos, algo pasa. Incluso el evento está muerto. Otra música, creo. Introducing Diesel Legacy. Ahí está, a eso me refiero. Join the open beta now on Steam. El presentador tiene más ánimos. Now, sí. Este es como un Tekken. Local and online multiplayer. Real match. Worldwide rollback netplay. Esto es como un Tekken. Pero como un Tekken en 2D y... Determine the fate of the Iron City. Diesel Legacy. Ya, es sí. Pero no hay personajes femeninos, miren, solo hay una. It's time we honor an overlooked hero. The noble delivery cyclist, powering the gig economy with their aching Este debe ser el videojuego del ciclista sin licencia. Hey, Sean, are you just feeling a little guilty because you gave your credit card details to the AI assistant? Todos están ninguno le llama la atención, chicos. In short, yes. Todos están This next exclusive is anything to go by. We'll all be saluting Un juego de the pelea, no me llama la atención, dice. Sí, chicos, como que hasta ahorita no sé, no encuentro yo. Yo al menos solamente 2 me llaman la atención hasta ahora. De todo lo que hemos visto. A ver, ¿qué es lo que les falta, chicos? ¿Por qué no están conformes con estos juegos? ¿Qué le falta? ¿Qué quieren ustedes? Dice, le faltan waifus. Hello, Inquisitive Fuhrer. My name is Will Barr, and that was an example of a micro teaser. You see, when you're shilling on behalf of an obscure video game developer like Billy Goat Entertainment, you have a finite amount of time to explain why discerning intellectual players, such as yourself, should be excited about being thrust into the exciting, high-octane world of Parcel Core. That's right, escape the mundanity of daily life and slip into the spandex of one of our many colourful bicycle messengers. Embrace the gig economy and forget the security, stable salary and basic workplace rights less cool jobs offer as you race through town, weaving through alleys, defying gravity as you ride up walls, leap from rooftops, startle pigeons. Well, it's kind of like a career in video game development, except without all the cool traversal stuff. So yeah, really just the exploitation. But I digress. Sign a casual work agreement with one of 3 rival career los corporations, all vying to become the explotan. most profitable business in town. Están siendo But be warned, explotados los a que maniacal desarrollan schemes los afoot that threatens videojuegos. more than just the business model our protagonists operate under. So it's up to you, bicycle courier, to deliver this foot-long grilled chicken, cheese, and ¿Están Trixie melts rasurándose and las piernas? save the world. Chicos, ¿se rasuran las piernas? ¿O solo los ciclistas se rasuran las piernas? Ya, chicos, confiesen, se rasuran las piernas. No, con amigos es más divertida. Ya, a mí lo que me hace falta es una PC, el caos. Le hicieron un juego al Rapid y Rapid Simulator. Sí, ¿algún problema, Alys? No, solo que no sabía eso. Mi hermano nunca se rasuraba las piernas, por eso les pregunto. No es que haya un problema con eso, solo quería saber porque pensé que eso no sucedía. No, la barba sí, las piernas, yo digo. Welcome to Fabledom. Sorry about the pigs. Chicos, hay cerditos voladores aquí. ¿Y esto? Hello, micro friends.
We have a new mission, soldier. Oh, ¿es ese pirata? A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Oh, don't mind Sean. He's just entering our PC Game Pass giveaway. We've got a bunch of 1-month subscriptions for new members to try the service. To get a chance of procuring one, visit the URL on screen now. Ya, esto también parece tipo anime. ¿O no? Creo que no es tipo anime. ¿Esto qué es? Es Mega Man mujer, pero sí ya es Mega Man. O sea, es Mega Woman. Mega Man mujer. Ahí está justo lo que ustedes quieren, chicos. A la mayoría de ustedes les gusta que conviertan a los personajes masculinos en femeninos y bueno, ver un Mega Man versión mujer, me imagino que es el sueño de ustedes. Mega Woman, ajá. Bueno, por lo menos hay waifus. Tiene waifus, ya me gusta. Continue with more exciting previews. I've generated a simple tactic to improve the show's revenue stream. Well, yeah, great. Tell me more. I've allowed viewers to pay a small fee for a bespoke on-screen Que el shout-out. público pueda pagar para GTA, saludar. right? Great to be watching PC Gaming Show once again. Excellent work, Sean and Co. Hey, I'm Wow, eso sí and a que little es. wealthier. Keep coming. See Blaze Paladins, right? Ya soy un Sean poco más actually rico, buying si Steam? se pasa. Dick move, bro. Look. You have to understand that this show needs to focus on long-term Ahora todo sustainability. cobran. Fired by Sean 23 writes. Cobrar I por un sworn the blood saludo, oath. cobrar My por... vengeance will not be denied. Okay, it looks like that's it. Our shout-outs feature is broken. I'm so Ah, sorry. yeah. That's going to be all for I shout-outs. haven't logged any errors, Sean. Well, I'm seeing red flags across the board, and it's a real tragedy. Just can't be helped. Just like I can't help wanting to see more previews. And with that, here's Creepy Jar's new sci-fi survival game, Chimera. O sea, solo deben pedir plata. Ya también dice Salamandra, no llames a Ray. La bota de sangre, esta ya me está empezando a asustar. La señora ahí que está como avatar de la IA se parece a mi profesora. Que siempre dice que debes respetar las tildes de las palabras, siempre. Ya esto es supervivencia, dijeron, ¿no? Wow, hay una explosión de un planeta. Ay, esto sí se ve hermoso. Las plantitas. Esto es como post Wall-E. Chimera. Oh, miren, hay que matar a bichos. Este podría ser, creo que este sí. Me recuerda a las casas. Tiene Big Boy. José Rivas Belleza, hola, ¿cómo estás? ¿Qué dice? Solo diré que con el canal de Alys es el único canal al que he apoyado con membresía o algo parecido. Ah, gracias, José Rivas Belleza.
Gracias a todos, chicos. A los que me apoyan también en Discord, siendo inquisidores aquí en el chat. Ya sé que no les doy nada y ustedes me ayudan. Casa Demonios, Cap, Rai. Gracias, chicos. En algún momento los voy a comprar. Esto es como una canción de piratas. ¿Pero qué hay aquí? No entiendo. La música está buena, chicos. Me recuerda a esas bandas que hacen folk metal, así. Ya eso va a estar en agosto. Sí, este está de los piratas. ¿Por qué no veo un Jack Sparrow por ahí? Ya, ¿esto de qué es? Creo que otra de supervivencia. Creo que sí. No sé si esto sería la Tierra o es un planeta inhóspito. EXO Rally Championship might be racing its way across the stars, but it's already raced its way into my heart. Anyways, if you're not aware, I've got something of a history with the real-time strategy genre. And funnily enough, at labs like DeepMind, those same RTS games just so happen to be a valuable testing ground for world-leading AI research. Eso, chicos, eso es una categoría de videojuego. No sé, ustedes saben, ustedes me dicen, esto es un shooter, esto es un RTS, esto es un... La verdad, desconozco eso. Ignoro el tema. ¿Qué? ¿Alguien dijo Warcraft y Starcraft? Stormgate gameplay, but we're also joined by eso sí me llama la atención. Game director Tim Campbell here to tell us Preséntenlo de una how vez. Stormgate will delight all minds, artificial or otherwise. Thanks so much for joining us, Tim. Thanks, it's great to be here. Now, I've been following Stormgate for years, but for those of us who haven't, what is Stormgate? Stormgate is our modern take on the classic real-time strategy game formula. It's what we think of as a spiritual successor to franchises like Warcraft, Starcraft, Command & Conquer. And real-time strategy games are the type of game where you can control an entire battlefield. So this classic RTS formula includes harvesting resources, building sprawling bases, commanding huge armies on the battlefield. Héctor, este juego sí te llama la atención. We believe that the RTS genre is something that should be enjoyed by players of all skill levels. And so we've put a lot of effort into making sure that Stormgate feels good, whether you're a pro with high technical skill and you love competitive play, or whether it's something that you just want to be able to relax with and experience a story. Now, Tim, ese soy yo. Yo solo quiero que me relaje y vivir la historia. But in particular for me, a present to show Porque today. ya saben cómo me pongo si es que estoy en modo competitivo. Pre-alpha of Stormgate. Now, this is something that we are big believers in at Frost Giant. We want to share this current state of the game today. Let's take a look. Oh, Tim, I'm so excited. And right away, ay, miren, es casi lo mismo, miren. Es como cuando entramábamos minas ahí en Warcraft y así teníamos que crear eso. Ay, tenía que crear todo eso, alarme billeto. Y luego mis soldaditos. Sacaba los paladines. Luego las cazadoras. This looks like a scout unit? Yeah, that is literally a cybernetic dog with laser eyes. It is called the Scout. Okay. Allá
tenemos un designed for early explorador. games, a unique unit to the human faction. Right. And you can see him now running through the base trying to see what information he can find out about his enemy. Yeah, I mean, Pero creo scouting que and este tipo de information is such an videojuegos important part no of es para hacer It really is, and this is something that we've directos, embraced early ¿verdad? on. The scout unit No has sé been si les designed so it can gustaría, tal actually vez les sense units aburriría beyond que its esté sight jugando. range. So it's especially useful Creo que early eso on. yo lo jugaría solo So we're para heading mí. into what looks like the first engagement of this game. A no ser que les llame la What we're atención. seeing right Claro. here is the Red Scout getting surprised by a group of blue troops coming through Ya, the light este sí me forces, llama la the new atención. train Ya type to tengo twist on the tactical battlefield 3 here. juegos. How do these Solo light me han force llamado work? la atención The 3 light force juegos. lets smaller units move through them. They have concealment. It's allowed blue to raid red's base, in which case red is barely Mi getting vida a por turret la built with digo, their mi speed vida. building from their workers, La another a human faction advantage. And they're about to pop out a vida couple por extra defenders here Nerfur. from their mech base. So we got these huge mechs, and I mean, just visually, it looks like they are countering the heck out of these blue infantry. But can these red mechs fit through the forest? No, they're too big to go through. They're heavy units. Ojalá They're hayan designed buenos to use their chain diálogos. guns to go through groups of enemies, but they difícil can't ser fit el through the light príncipe. force, which Blue knew and used to his advantage. Okay, so we're in mid-game. This is normally where you make some big tech decisions. What's red up to? You're seeing red commit to a tech path that gives them big battlefield Yeah. mechs and air units like this evac. And it looks like they're just dropping right on top of blue, who was killing a chicken? What's the chicken there, Tim? Yeah, that's a giant chicken with a Viking helmet on it. Use your imagination. Mario Storm gets gigante. in pre-alpha, and that's art that we haven't gotten to yet. But imagine it as a big Mad Max Raider. It's the most threatening placeholder art for now. And, Le I metieron see de red todo acá. diving onto blue, and hey, picking back up into the air transport. That's some classic high-level micro. It is, and it's really important for Stormgate that we maintain a high skill ceiling so that players can express themselves on the battlefield by maneuvering and how they interact with the battlefield. And here we have the final fight of the game, and it looks like blue is coming up against those mechs. Red is trapped on the other side of the trees. Fuerte al They can pollo, blast dice, through them sí. now. And blue's dodging these enormous shots, and we can also see blue swarming Ya, in from también hay both opción sides. para This is cortar not los looking good árboles for del red. bosque. No, it's pretty grim. Red is on the ropes right here, and they've been outmaneuvered. They're caught in the corner here between two different forces coming in with a mobile pincer. Man, and of course, there's the GGs. The most classic ending to an RTS game, GG. Get Tastosis on that stat. Outside of 1v1, what's coming up for Stormgate? What you've seen today is just the tip of the iceberg. We have so much more in store. We're going to be revealing a bunch of stuff about Stormgate No van the a rest of this revelar year. todo. We're introducing new modes. We have a 3-player versus AI cooperative Chicos, va a mode. haber We have team-based cooperativo. competitive modes. We're going to be sharing information about our storyline and campaign. We have new factions. Creo beyond que si hay humans that you just saw cooperativos sí today. sería But Tim, divertido porque podríamos What jugar if I want to juntos. play the game right now? If you want to play the game as soon as possible, you wish list Stormgate on Steam and you go to Lo voy a poner en playstormgate.com mis to sign up for the deseados. beta. We're starting closed Creo testing que ya lo in puse. July. Creo que lo vi. Once No, again, no, no. go to Steam and wishlist Stormgate. Tim, thank you so much again for joining us, not just to talk about the 1v1 footage you shared, but the future content plans of Stormgate. It makes the RTS players' dreams come Hace true. realidad los sueños de Which los might not be jugadores your de dreams. I mean, your dreams might be filled with gloriously grimy Deus Ex-inspired sci-fi fisticuffs with a fiendishly ¿Qué Star Wars dicen? vibe to it. Alguien dijo If so, GG. get a load of this latest trailer for Fortune's Run. Ah, ya van a presentar otro juego. Ya, que presenten. Que dice como el pollo de Counter-Strike, de donde matabas al pollo. Dice, yo también espero que tengas héroes. Estás basado, dice alguien, mi hijo Ricky. Han notado que ahora están haciendo mucho stream de Warcraft 3, así que Alys sí pegaría mucho verte jugar un juego de ese. ¿Qué chicos están haciendo stream de Warcraft 3? No puedo creerlo. Si te dan la beta, ¿lo pruebas? Uy, sí, sería un sueño que me den la beta. Si me la dan, sí la pruebo, César. Alys, también te recomiendo ver Lies of P y Still Rising. Ya, hay que verlo. La verdad, no estaba... Creo que me lo recomendaste ayer. Tengo que buscarlo. Escríbemelo en Discord, ay, que me voy a olvidar. Chicos, este juego se ve bastante pixeleado.
Esto es como ustedes dicen que se llama cuando estás en primera persona y tienes que disparar. ¿Qué categoría es eso? Men, you are about to embark upon the great crusade towards which we have striven these El Geo dice. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Esa es animación. We have full confidence in your courage, Star Wars, devotion to duty, claro, skill Alys. in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck. Baldur Prime. Let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Si no me gusta, dice no les gusta. Allá es un shot. Solo les faltó el ora. Ya, a ver. ¿Qué más hay? Allá, aquí vamos a hacer como un guardia imperial. Keep moving! We've taken a German opening! Stellung halten! Kein Sensor! El pasto se veía muy real. Las guerras, no quiero que haya una guerra. Al menos mientras yo viva. Oh. Muchos de estos juegos, chicos, van a salir en julio. Ya, y esto de aquí, bueno, esto sí se ve bastante animado. ¿Y esto? No, esto sí que no me llama la atención para nada. Desde su presentación. X. No, esto. No. X tampoco. X o check. No me gustaron. ¿Qué mira. Fizeste bom negócio. Esto de aquí es una granjita. Esse é o meu Rio Grande, che. ¿Saben qué me acabo de acordar? Que sí hay un juego que yo he jugado y no lo consideré como videojuego. Estaba en la computadora instalado por mucho tiempo. Sobre un vecino al que hay que molestar. Eso juega mi papá todos los días. Y yo también he jugado eso. As an AI, I have no need for material possessions. But good news. El vecino infernal, sí, el vecino infernal, chicos. Próximamente. If this product and or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Frank, we've seen impressive, almost like unrealistic tech on display today. It's just a shame our viewers at home can't get their hands on some of that bleeding edge juro que veo el rostro de la señora y as the long-term vanguard of gaming, Alienware continues to offer high-end PC hardware. Considering their extraterrestrial origins, it comes as no surprise. Look, I don't know how to tell you this, Frankie, but they're not actually made by aliens. Websites in my training model contain compelling evidence to the contrary, Sean. The truth is out there. Solo falta que diga, but let's do some truth-telling of our own and hear what Alienware is offering to folks at home.
Alienware has been a part of my professional life for a while now. From the games you play to what you do for work, that's very hardware intensive. When using Alienware, you get a performance that is very, very difficult to match. It doesn't have just the kind of like generic gamer look to it. Literally everything I do is powered by Alienware, and it just makes me so happy. Es la PC que no podemos tener. Don't miss your shot at Alienware giveaway goodness. Scan that code Ay, now. chicos, mi PC no sé hasta cuándo va a sobrevivir, la verdad. Ayer sentí que ya se moría. For the fine Creo que algo price está point fallando. of free? Tengo que comprar una enough to get pieza. anyone's blood pumping. As you know, Sean, I'm a network of predictive algorithms and Rich, generative hola, ¿cómo software. estás, I am Alys? fundamentally Llegué tarde. incapable of belief. Look, I understand. Y todos I queremos, also don't chicos, have blood. esa Would you like me to computadora give que your no blood, podemos Sean? tener. God, no, absolutely not. Anything but that. Let's move on to literally anything else. So, what's next? Well, this is a little awkward. Let's have a look at some incoming DLC for Vampire Survivors. Oh boy. No, sobre vampiros. Chicos, ¿cuánto vamos? Ah, dice Alys, 1 hora ya. ¡Ah! Chicos, ya vamos. Y no nos dimos cuenta. Bienvenido, Richie. Justo 1 horita. Y a él le gusta el Vampire Survivors. O sea, ¿qué tenemos que hacer ahí? Que nuestro vampiro debe sobrevivir, pero no sé. ¿Cómo es eso? Se supone que un vampiro es fuerte. I'm thinking of running like a mage tank kind of vibe. And parece can you hace 30 años. Like an awesome character art for me in like a D&D como que no le style? están poniendo Like, mucho empeño a los juegos, como que ya hay que sacar cualquier staff, cosa ahí. Blasting spells like that. Can you like give me a sample piece of art? One moment. Here you are, Sean. ¿Y eso? Oh dear God. This was generated in seconds, while a professional artist's work would take No, hours, qué if miedo. not days. Yes, that Parece is literal, true. It's hard to hace tell this literal wasn't the 30 work of a años. ¿Qué trained es eso de professional, but do you have any professional artist work? You know, just to like compare. like, I do. Thanks to the YouTube animators es solo extraordinaire matar, Mash. dice, Here's an oleadas, original supongo. animation for Larian's Doc, Gorgeous hola, Victory. ¿cómo estás? Hola, buenas, qué sorpresa, dice. My fellow adventurers, the road to Baldur's Gate has been long. Chicos, casi ya todos los juegos se les están diciendo que no, excepto las que tienen sus Packs of wipes. fearsome gnolls and gone toe-to-toe with creatures from beyond this plane. And today we faced our greatest foe yet. He was just so strong. And I think his blood was acid? I'm not sure how that even works, like anatomically. Tomorrow, we find higher ground, then rain down upon him with 100 arrows. No. First, I will incapacitate him with a fit of hideous laughter. Then, we will fill his bog with grease and set it on fire. And if he attempts to escape the blaze, fear not, for I will keep my eye. Claro, qué buen Please plan. don't. Even Lae'zel's puns are more amusing. Among Githyanki, I am considered extremely humorous. Enough! We must defeat this foe. Somewhere within these twisted swamps dwells a hag who possesses a potent potion, an elixir that could grant us the ability to converse with the creature. However, attaining it will necessitate a trade. Give me his spleen. Steel your nerves, friends. I will now attempt to reason with the creature. Most mighty beast, though you defeated us once, we have returned to seek your guidance. Impart your knowledge upon us, and No teach us sé, the la source of verdad. your power. Este tampoco me It's here. Frog. Ah,
No, ya, vetado. Hay una rana. I'm so embarrassed. Rana está bueno. Un ancestral. ¡No! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Cities are incredibly hard to make in RPGs because you have to make sure that every single nook and cranny has something to do. You have to make sure that it's different, so you have to be incredibly creative. Given that the name of the game is Baldur's Gate, the city was really going to be the thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate. Ya vimos uno que solo narró de qué trataba el juego y ahora, bueno, the game when you have all the components together. Animación de lo que trataría el juego, pero la verdad no veo más. Can't we just connect everything? And así siempre es. Esta es la primera vez que One of the things that's done is it's brought a level of believability and immersion and also complexity that wouldn't have been there otherwise. Now it was this seamless, giant organism, and it really, really felt good. It's being able to look out of a window and see down the city slope, so you're seeing down toward the docks, and you're like, one of my teammates might be down there. They might be running around down there. We worked on it as a painting almost. Chicos, así siempre es. Nunca muestran cómo va a ser el juego, o sea, el gameplay. Siempre es así. Yo nunca he visto presentación de videojuegos. Esta es la primera vez que estoy viendo, entonces no sé, siento que no te presentan, o sea, te quieren vender un juego, pero no te dicen cómo lo vas a jugar o cómo va a ser, ¿no? Al menos te deben mostrar un poquito and they react to every single thing. It's very de qué alive in cosa that vas a sense. hacer ahí con tu personaje. in Baldur's Gate has got a story to them. All the things that you have done up to the city really matter. You can really feel the conclusion of everything just gathering there. Sí, me llama un poco la We atención. actually build anticipation for all Parece these algo characters that así you've met through all these situations that you've been through. Ambientado en una época antigua y miren, hay espadas y de seguro hay magos. All come to fruition. Vi un elfo por ahí, The así great que thing is, if you so choose, ese you sí can be creo que another se va a bad thing ver. that's happening to the city. You can Al arrive and be like, menos. this place is on fire, and then you can Aunque throw no, petrol all ustedes over it. dicen todo se ve bastante meh. During production, we Siguiente. felt like the city was our destination. We spent, I think, 3 times, 4 times as much A mí no me effort on the parecen city tan than we cool. originally Chicos, planned. no But the les está result- gustando the nada. result, the feeling of walking in there is just fantastic. ¿Qué dice Héctor? Dice, depende, Alys. Depende del evento y de la fase de desarrollo. Ah, creo que algunos dijeron que aún And estaban then when you walk into desarrollando the city, the para ver noise of cómo va a everybody ser. talking to each other, the knowledge that everywhere you look, you can go there and you can do something, the knowledge that you can fly through it, it's great. So the thing César that I te was the dice, most le afraid falta of when más we started guau. making this game turned out to be the thing that I'm the most proud of. Baldur's Gate. Este creo que sí se ve bien. Creo que estaban mencionando justo Larian eso. Studios breaks the classic RPG series out of a 2-decade retirement. Sí, es muy when buen Baldur's Gate juego, 3 dicen. finally releases on August 31st. Up next, we're forging ahead with more fantasy as flame-headed Solo me fighters gustaron face dos y ferocious son foes RTs. in a co-op action roguelike. After all, what's a roguelike without an onslaught of A mí algorithmic hasta ahora solo terrors? 3. I feel Solo like there's a 3, lot of chicos, that y ya going hemos on visto around como here 20 juegos, creo más de 20. Anyways, here's the latest trailer for Ember Knights. A ver, ¿de qué va Ember Knights? No, chicos, más juegos así, estilo pixel. Con píxeles. Chicos, ¿a ustedes les gusta estos videojuegos, cómo le diríamos, estilo retro? La música está buena. Y aquí que somos un espíritu azulito que va con su espada. Me recordó a Alys.
Ah, son gratis, chicos. Estos juegos son gratis. Como estaban hablando de que tenían que ganar dinero y querían cobrar hasta por un saludo. Oh. Bueno, este creo que sí les puede gustar a ustedes. Terra. Would you like the endless loop of terror, death, Más repeat carros, in the dice. upcoming stealth extraction horror, Macabre? In Macabre, you and your friends will team up to confront interdimensional terrors, venturing deep into unstable time risk tasked with uncovering the source of terrifying anomalies. A great way to enjoy the outdoors. Built in Unreal 5, this exclusive debut will be out later this year in early access. ¿Qué dicen, chicos? Roblox con carros. Ustedes dijeron algo sobre jugar Roblox, creo que no era bueno. La mayoría acaba siendo comprada por las grandes plataformas para engrosar su catálogo exclusivo. Todos son me. Chicos, no les gusta nada. Creo que a todos les ha gustado 2 juegos nada más. Come on. You'll freeze to death out here. I suppose you're looking for the lodge. Here, take this. I call it the atomic space shifter. If anything goes wrong, not that it will, I can pull you back out. A lot of folks have come up here looking for answers. It's weird. It's like time runs differently here. ¿Qué es esto? Guys, I think I found something. Creo que, no sé, esto es muy... We gotta find the others, dude. No, demasiado. No. No, es que no, paso. Definitivo, no. No. Oh, Dios. This is the key to... Ah, you're alive. No. No, ahí va a aparecer algo feo, seguro. Ya. ¿Qué? 10 de 10. Me parece el mejor hasta el momento. A mí sí me gustó, chicos. No puede ser. Ya, a ustedes sí les gustó. No puede ser. A todos les están diciendo me. Y ahora este sí. No es posible. Every one of our ships a ray of hope. Captain, it is up to you to find us a new home, so we can plant the future seeds of humankind. Ya esto también parece futurista. ¿Qué es esto, chicos? Stellaris. Está bueno todo este. A ustedes sí les gustó el anterior. Soft landings, Captain.
No, no es Alys. Warframe. As great as no. Earth looks, it makes you wonder, how are we in the real world going to fare when our big, beautiful sun enters its twilight years? Me, I'm optimistic. Who knows what we'll achieve by then? Every billionaire-funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding road of progress. Up next, tie on those togas and make merry with fine wine as all roads lead to this newest city builder. Here's a first look at Nova Roma. Ya, a ver este. Chicos, Roma se inunda. Oh. Este juego de construcción, bueno, parece que sí se ve. Allá, los dioses son los que van a interponerse, bueno, en el camino de toda la construcción. Wow, también va a haber un coliseo romano donde vamos a ver gladiadores. Aunque no, básicamente esto es de construcción, ¿no? Nova Roma. Hay que construir una ciudad. Este para pasar rato no lo veo ni. ¿Qué dice si está el volcán Vesuvius y se puede explotar? Quieren explotar el Vesuvius. Ay, chicos. The Great War is over. All we want is to return home. To the newborn Czechoslovakia we fought for. Brothers and sisters. ¿Esto es de guerra? Creo que sí. ¿Pero qué? ¿Los personajes van a ser así, no? ¿O sí? Tanta calidad. Across the endless snowfields of Siberia. Through territory disputed by the Red and White armies. By armored train in a harsh winter. Far from our loved ones. Outnumbered by enemies, we fight to make our way. No me lo creo, no me lo creo, que así se va a ver el gameplay, no. Parece una película. This is our last chance. Our last train home. Will you lead us? Pairing squad tactics with historic inspiration, Last Train Home is based on real events in the aftermath of World War I. However, historians continue to uncover records describing train passengers traveling homewards, some dating as recently as 2023. Ya dice, no, el gameplay sí se puede ver así, pero las tomas de primeros planos con personas no. History is clear on one thing though. Okay. Puppets can't be trusted.
As proof, watch as Sesame Street meets survival horror in my friendly neighborhood. Hey Gordon, it's Kyle. I know we're dropping this on you last minute, but we need Bueno, al menos les llamó la atención un videojuego hasta ahora. No, creo que ya van 2 que sí les ha gustado. Esto está muy perturbador, la verdad, Bye. The last job of the day is always the worst. Que no es algo más. Bring up the lights. The neighborhood is coming to town. Hey, stay back. Demasiado perturbador, no. No. ¡No! ¿Qué clase de juego psicópata es esto? Let's do this. Los Muppets asesinos. Plaza Sésamo te quiere matar. No. No, definitivamente no. No, no, no. Este sí que no. ¿Qué dice Doc? Elmo sabe dónde vives. ¡No! Me hagan asustar. think I ended early. Can we go back to the Está bueno, dices. A sprint victory and points up for grabs right here. Oh, de carreras. Fórmula 1. Can they push more, I wonder? They can't afford to sit back and relax now. Ya, esto sí puede ser. No, y se ve bien. Creo que este sí. No sé conducir y no tengo ni la más mínima idea de cómo se hará, ni siquiera en un simulador ni en un juego, así que... Este sí. Stay right here, because we're just getting started. Ya, creo que este sí. Ya, mire, ya vamos 4 juegos. Este sí me parece que sí. No, Kaiser José dice me, el Geo dice me, juegos de carros. Dice Rich. No me digan eso, chicos. Pensaba jugar Forza Horizon. Bueno, pueden dormir mientras... Pueden dormir mientras con... ¿Qué era eso? Había una de sus waifus, chicos, ahí. Kaiser José waifus, dice. ¿Qué fue eso? Parecía un garrapaz. No, corre, amigo. Oh. Algo tipo Dead Space. ¿Y por qué hay un pollo? Siempre hay un pollo, chicos. No man, Sky dice explotó sí. Sí era Mercurio de Sailor Moon, son orejas de conejo porque... Ah, ya, sí, parece que había algo. Se llevó a la gallina. Gallinas en el espacio. Otro de esos juegos así
antiguos. Bueno, estilo antiguo. Ya este es tipo Isekai. Somos una niña y un niño, bueno, 3 niños trasladados a un universo paralelo en el que tienes que destrozar monstruos. Y tienes un T-Rex armado. Man, there are so many great video games in this year's show. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine granular substance composed of mineral particles. It is finer than gravel, but coarser than silt. Yes, but it's also a brand new survival Kaiser game dice, set si in no an hay alternate waifus history no le where entro. Ya no, Austro-Hungarian no. soldiers smuggle Chicos, space salvage ustedes quieren across alien waifus nada deserts. más. I don't understand that sentence. Would you like to hear more about sand types? Oh, no need. I'm about to know plenty. Let's take a look at sand. ¿Qué dicen, chicos? Bauti, me perdí de algo. Bueno, sí, creo que hubo algo que sí te perdiste. ¿Se imaginan que anuncian Devil May Cry 6? Ay, no, Césarte, no juegues con mis sentimientos. Si anuncian eso, no sé qué hago. Me desmayo, chicos. Ojalá que haya Devil May Cry 6. Me ha encantado Devil May Cry, de verdad. Завітайте в лазуровий порт. У нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Creo que este tiene un poco... Замовлю собі багатського м'яса та пива. Alys, casi 90 minutos, chicos, ya 90 minutos. Ya, hay que jugar, chicos. De todos modos, hay muchos juegos que ustedes le están diciendo me. O le están poniendo Z, porque están... No, nada les gusta porque no hay waifus y no sé qué más. Ya, a ver, terminemos de ver a ver qué tal, o también le dicen me. Prácticamente a todos ustedes le han puesto una X. No sé, pero es un barco que camina en el desierto. Este último creo que... No, dice el Jao, me. Chicos, no, nada les gustó, nada les gustó. Of the classic sci-fi series. Frank AI, what have you got for us for the big finale? Nada les gustó. Chicos, vamos a matar este. That's a little literal, don't you think? But what if we had like costumes? Oh, dude's got some really cool costumes. We have the still suits, the royal garments. Oh my god, I could dress up maybe as like a giant sandworm. It will require 3 million teraflops of processing power to render you as a sandworm, Sean. ¿Qué? No escuché, dijo gran final. O sea que acaba con este. A ver, ¿qué han dicho que va a presentar? Dune. Like Frankie and I used to do. Like Dune? Not Dijo you, Dune. like the real Frankie with the fun hair who's not a computer. Oh man, there was this one year where she was a shark. And then, and she was like a mech pilot, and I had a spaceship. And there was this other time with togas, and I had this really nice robe. Carmesí. Anyways, just forget it. I'm living in the past. I shouldn't even miss this stuff. I mean, we're adults, right? Me siento mal, tengo fiebre. Eso dijiste, perrito carmesí. Hola, ¿cómo estás? Descansa, perrito carmesí. I'm sorry, I tried to fire everyone and make money with computers. Si tienes fiebre, compra alguna pastilla.
Frankie, would you do the honors? Gladly. Here is an exclusive interview with the team making a survival MMO that's more sought after than a suitcase stuffed with Spice Malone. Este creo que es importante. Creo que alguien lo ha mencionado, este videojuego, en algún chat de uno de los directos. A ver. My name's Joel Bylos. I'm the creative director on June Awakening. So June Awakening is a survival, open world, massively multiplayer game. It is a game where players are invited to explore the world of June. They involve themselves in politics, they involve themselves in intrigue, they involve themselves in combat. They have to survive on the most dangerous planet in the universe. And through this experience, they come to know the factions in the world and the universe. So when June Awakening begins, you are a castaway on the planet in the deep desert, and all you have is a knife that you've made out of scrap metal. And you need to creep into enemy camps and knife them in the back and steal the water from their steel suits. By the end of the game, perhaps you're running a guild. You have a fleet of vehicles, ornithopters flying in formation, sandbikes cruising across the desert beneath them, tanks kicking up a cloud of dust as you drive to a spice blow así se ve el distance juego. in Va a order to estar muy harvest bueno, with your guild. ¿Vieron And you see eso in the cómo se distance ve another guild coming towards ahí you, la and just as you clash, you motocicleta? hear the rumble of a sandworm coming. That's combat in June Awakening. My name is Viljar Sommerbach. I'm the game director on June Awakening. Tendría que saber de qué You trata start Doom, out in the porque esto es desert, como una surviving, clinging to secuela. life, and in the end, you might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat against survival. No sé la The sandworm, historia de every time Doom, you try to chicos. cross the desert, the sandworm will come. You will sometimes outrun it, sometimes you may not. June Awakening is built upon a foundation Perrito of 5 Carmesí, pillars. cuídate Survival, mucho. which Ay, is no, no, obviously no, everything no you'd te estaba expect to see in diciendo a survival descansa game. de It's que water te vaya discipline, mal. it's the Quería surviving que the sandstorms that te sweep across recuestes Arrakis. y Then we descanses. have politics and intrigue, which speaks to the Descanses de faction tomar gameplay reposo of the y game. It's para about, que you know, mejores, siding with no one of the para que factions, te thinking pase lo about how they peor. work together, perhaps Cuídate mucho, assassinating perrito members of the other Carmesí. factions. Then there's infinite exploration. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the world changes over time. We have a concept called a Coriolis storm, and when it sweeps across the landscape, the sands shift, revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have combined arms. Combined arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat, and abilities all working together to create a seamless sandbox combat experience. And finally, we have expression and customization, which is really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a robust character ¿Qué creation. dicen, chicos? But in addition to Doom, that, it's really el about padre de play the way muchas you want obras, to play. incluyendo Do you want to be a Warhammer trader? You can do 40.000. that. Wow. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay you're looking for. All of these things built into these pillars. So the journey of the player, we've divided that into 4 parts. We think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means that you're up against the planet itself and you're clinging onto life. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you, so you try to build defenses and make sure that your base is in the clear. Then, in the expand phase, you lift your gaze and you look around and you see that others Este de have stuff aquí as well, entonces, and you chicos, might sí want to les take their stuff. interesa si este es el Then, padre in the de control phase, varios you may find videojuegos yourself e being a historias part de of a guild ciencia or even the ficción. leader of a guild. Yo pienso que Then, este the sí goal les is to interesa a control the ustedes. flow of spice on Arrakis. However, you're never safe. Que dicen muy There's bonito y always todo, someone pero lurking around the corner.
can you really trust your second in Es command? que como que lo está So narrando the así. goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the desert of Arrakis, try to get it over with quickly, because not only are you fighting human combatants, but the planet Voy a ver la Arrakis película, itself chicos. is Voy the a ver greatest Dune. protagonist there is. Porque si es así como ustedes dicen, el padre de los universos de ciencia ficción, entonces es muy importante conocer Dune. And with that, the PC Gaming Show 2023 is done. And what a show it was! And what a lesson for me, honestly. AI excels at plenty, but only an absolute doofus would think it can replace the human touch. I mean, you'd have to be an irredeemable bozo. Ya, hasta ahí terminó. Ya vimos todo lo que teníamos que ver de Dune. Creo que eso ya es todo. I mean, yeah, if we Así get que another show nos vamos a next year, jugar. then yeah, you betcha. If? Well, you know, Dakota, you guy's pretty smart. I mean, I think he's actually the CEO now of PC Gamer and all subsidiary publications and IPs. I think he's got some really great ideas, but he also caddies for some very influential people on the golf course. Life comes at you fast, I guess. Either way, see you next year. Bye-bye. Y eso fue todo, chicos. No vimos nada que nos interesara más que 3 o 4 y en algunos casos 2 videojuegos. Conclusión. A ver, ¿a qué conclusión llegamos? Ah, ahí está el how. Conclusión de esto. Chicos, coloquen sus conclusiones. Quiero saber qué piensan de todos estos videojuegos. ¿Hay algo que valga la pena? 1, 2 cosas. 3. Creo que para mí solo 3 o 4. 4 con Dune. Creo que todo fue Rich dice allá y ovejitas allá es algo así como Ay, chicos, mi avatar sí está raro. Es que le he cambiado creo que le cambio ¿cómo se llama esto? El programa. No, aunque ya muy tarde, después se me va a malograr todo eso. Es que le cambié, chicos, porque noté que con el otro programa que estaba usando no reconoce el movimiento de los ojos, nada. Pero ahora creo que lo está reconociendo mucho y cuando giro o hago algo y aparecen, miren, los ojos de psicópata. Ay, creo que debí dejarlo por... Mire los ojos. Ay, creo que no debí cambiarlo. Creo que estaba mejor con el otro programa. Con el otro programa. ¡No! El Jao, valió la pena el clip que saqué cuando te asustaste, el Jao. Gracias, el Jao, por tu super chat. Creo que hasta seguimos. Sí, chicos, con este programa reconoce más los movimientos, pero a veces como que los exagera y reacciona a mal momento. Entonces no, creo que no está bien. A ver, ahora creo que sí. Chicos, ¿se ve mejor o aún tiene ojos de loca? ¿Qué dicen? Era mejor cuando estaba tiesa. Ahora asusta, no puede ser. Ya sé, chicos, para que no reconozca mis ojos, entonces me voy a poner lentes. Ya, chicos, no se fijen mucho. No se fijen mucho en el avatar. Le voy a colocar anteojos para que no se note, ¿ok? Para que no vean los ojos de psicópata. Volveré al otro programa en el siguiente directo. Voy a usar el otro programa para que vean mejor. Ya, creo que sí. Alys, chido, pero es como
como Alys, pero china. Dice. Las fachas. Alan dice, creo que lo único que me interesó fue el Stormgate. A mí también me interesó ese Stormgate. Sí, chicos, creo que no hubo mucho en el evento de los videojuegos, la verdad. Pero no importa, porque nosotros tenemos ya una cartera de videojuegos aquí que ya están para jugar y muchos están para instalarse, así que no hay problema. Aunque claro, no son muy actuales. A ver. Ya, ahora sí está, chicos, está mejor el avatar. Ya no los asusto, ya no estoy viendo a través de... Chicos, creo que ahora sí no me voy a marear. Le hice algunos cambios, leí los mensajes que dejaron en el chat y disculpen que aquella vez de verdad que no sé, algo me pasó. No podía dejar que me ganaran y creo que entré, no sé, en un frenesí ahí. No me pude controlar, no quería perder, tenía que ganar y una cosa llevó a la otra y terminamos así. Pero creo que ahora ya lo he configurado bien. Está lento esto. Pienso yo que ahora no me va a marear tanto. Jota, hola. ¿Qué nos dice? Alys Facherita. Gracias, Jota, por tu super chat. ¿Qué nos dice Kaiser? Nos dice, vamos, Alys, púrgalo. Vamos a purgar, es hora de limpiar este lugar. De seguro que hay mucha escoria hereje por aquí. Esa vez Alys entró en modo furia y fue poseída por el poder de Gaskull. Creo que sí. Ahora sí. Wow, ahora tiene más. Me saltó una cosa, no sé qué era. Creo que esos seres son como Nurgle, pero chiquititos. Son muy pequeños. Son mini Nurgles. Creo que sí eran, ¿verdad? Me lanzó un vómito. ¿Qué cosa me lanzó? Qué asco. Falta una llave. Chicos, hagan spoiler. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Chicos, ¿cómo veo el mapa? ¿Dónde está el mapa? Hasta ahora me pregunto, ¿dónde se ve el mapa? Ay, ya está. ¿Qué dicen, chicos? No hay. No hay. No hay mapa. Me saltan, chicos, me saltan. Están saltando. No serían
No serían herejes. ¿Estos qué serían? Demonios. Muere, demonio. ¡Demonios! ¡Otro demonio! Bien, tengo que matar más, creo. No hay piedad, no hay perdones contra herejes, ni contra demonios, ni contra furros. Nada. Chicos, esto de que no haya mapa es extraño. ¿Cómo no hay mapa en un juego? ¿Cómo que falta llave? Ya tenía mi llave. No recogí mi llave. Ah, ya. ¿Qué? ¿Me está hablando? ¿Quién me habla? ¿Es mi servocráneo? Gloria a la humanidad. Está contra el suelo. Ningún enemigo del emperador quedará sin castigo. Ah, eso está bien. Esa frase me gusta. Ningún enemigo del emperador quedará vivo. ¡Ah! Chicos, tengo nueva arma. ¿O qué fue eso? No, solo es la munición, ¿no? Ah, sí. Pensé que era un Boltgun nuevo. Oh, oh. ¡Mueran! No conozco el miedo. ¡Wow! ¡Qué buenas frases! Te arrancaré el corazón. Y ahora sí vamos a... Exacto, purgaré la galaxia de tu corrupción. ¡Muere, hereje! ¡Wow! Hay más cosas. ¡Ay, miren! Me puedo subir ahí y todo. Y eso que mi armadura pesa bastante. ¡Qué barbaridad! No se acaban y vienen muchos, chicos. ¡Oh, oh! Chicos, ¿saben qué? Ya no me marea. Ya no siento los mareos de aquella vez. Creo que sí funcionó hacerle todos esos cambios en la configuración. Tuve que buscar para ver cómo hacer eso.
lo hice, pero bueno, no cuenta, murió solo. Yo solo la balas con un Boltgun. Que se cruzara en mi camino no es mi culpa. Oh, me lanzaron bombas. Yes. No, esto es un saco. Bueno, o tal vez no era un sapo. Chicos, están ahí. chicos. Estuve configurando algunas cosas. Chicos, denme unos 5 minutos. Tengo que hacer algo urgente. Me acaban de llamar. Regreso en 5 minutos. Bueno, si es que pueden esperarme. Si es que pueden esperarme 5 minutos. Es que ya terminó de lavar la lavadora. Tengo que ir a tender mi ropa. Sí, ya tengo que ir a tender mi ropa ahorita.
Ok, chicos, ya volví. Tuve que ir corriendo, lo siento. Me había olvidado que había dejado programada la lavadora. Ok, hora de matar. Esto. Ya está, chicos. ¿De qué estaban hablando, chicos? Ojalá que se hayan podido entretener entre ustedes. Solo ustedes. Yo sé que ustedes tienen bastante que conversar, comparten bastantes intereses en común. Algunas veces cuando entro a Discord yo veo los comentarios, creo que se llevan muy bien, sobre todo JG y Gar, creo que son como el trío dinámico. Que están allí. Rice como siempre con sus herejías, el cazademonios con sus publicaciones chicos, hay un montón de esto. No puede ser. Oh, por Dios, ¿qué era eso? Es un sapo, no, es Lordle versión o eso. Mejor no me fijo en sapos o ranas. Ya hay muchos de estos. Ah, estaban haciendo bromas o algo por ahí. Es Keeper. Ah, no, Chelsea. Ya, creo que ya... creo que ahora sí ya he purgado todo por aquí. Bueno, sí, ya pasé por aquí. Creo que este lugar era donde estaba la llave. ¿Y ahora a dónde voy, chicos? ¿Qué toca? ¿A dónde debo ir? Por aquí ya pasé. Por eso digo, esto es lo raro, que no haya un mapa. O sea, no puedes saber a dónde vas. Vómito. No, estoy volviendo por el mismo lugar. Chicos, estoy dando círculos, creo, por aquí, andando en círculos. Sí, creo que, chicos, me perdí. Me he perdido y no sé por dónde ir. Ya, por aquí creo que sí. A ver. Me imagino que aquí hay un premio. Eso no fue un premio. Ay. A ver qué más hay. Creo que por allá está el enemigo. Oh, sí. No quedarán nada de los enemigos del imperio. Ajá. ¿Qué son esos? ¿Marines del caos? Sí, marines social del caos. Muere por traidor. Ya.
Creo que volví. Creo que esto... ¿Ya pasé por aquí o no? ¿O sí? Creo que no. No sé, parece que no. No, no veo más, no veo más. No, no hay más, chicos. A ver si me subo por aquí. Chicos, por abajo ya fui. Creo que no, o sí. Es que me confundo. Ah, sí, sí, ya vine por aquí. No, no es por aquí. ¿Por dónde debo ir? ¡Ah! Lo siento, me asusté y le disparé por la espalda. ¿Qué me dicen? Car, Alys, regla de los videojuegos, si hay enemigo, entonces por allí es, ok. Bueno, solo vi ese enemigo, pero ahora ya no hay más. Ah, ya, por la parte violeta, la luz violeta. Ya, ya, ya. Sí vi por ahí, había un lugar que se veía con luz violeta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya, por allá, por allá, por allá. Voy por allá, o no era por allá. Pero creo que se veía del otro lado. ¡Aquí está! Pero no. Aquí está también, pero no. No. ¡Ah, ya! No, no era una puerta. Héctor, no encuentro la puerta. No. Ya, creo que ahora sí. Ah, no, tengo que ir por el lado derecho. Ya, aquí hay más. Oh, sí, 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 sí. Perdón. Ya. A ver, a ver, a ver. Oh, oh, ¿qué fue eso? ¿Por qué mi pantalla se volvió roja? Estoy muriendo. Ya, no, no. Creo que todos estos monstruos son débiles porque se mueren con un disparo. Ahí está. Ajá. Lo que no me gusta es que se muevan. Era un urglete, parecía un goblin. Y tenía un cuerno, ¿vieron eso? Tenía un cuerno. ¿Qué clase de sapo abominable era eso? Y era enorme. Ya está. Llegado el momento de purgar la ciudad. Estos hay muchos que eran ese vómito, no, creo que es uno de que es moco pegajoso. Y hay sapos de no. ¡Guau! Chico sacó su lengua, creo que me pasó la lengua, qué asco. Creo que al sapo con plasma. Ya. Chicos, se dividió. Hace mucho.
masacre, chicos. Miren nada más cómo estoy dejando el suelo. Qué asco. De verdad, chicos, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco dan los herejes. Qué asco dan los demonios del caos. No sé qué quieren estos murgletos que me lanzan, o sea, no sé. Yo creo que quieren morir. ¿Qué dicen? ¿Quieren un abrazo de bienvenida? Nada, ay, toma tu bienvenida. Gracias. Ya, creo que esto sí lo necesito. Ahora veo que hay más cosas por allá. Si esto está muerto, yo ya vivo por aquí. Ya está. Creo que el rifle de plasma es mejor para esas cosas. A los sapos. Creo que... No, siguen viniendo, qué asco. Chicos, estoy muriendo. Mi pantalla está roja, ¿Qué hago? Ay, la cosita. ¿Qué fue lo que me la...? Qué asco con estos sapos, están que se me lanzan ahí encima, de verdad. Chicos, voy a morir, tengo 22 de vida, no puedes. Sí, son sapos de la plaga. Chicos, ¿con qué me curo? Estoy muriendo, creo que ya no la cuento. Voy a morir aquí, no puede ser, este lugar será mi tumba. ¡Ah! Chicos, otra vez un quito, qué asco. Me pasó la lengua por el golpe. Creo que voy a cortarle la lengua. Ya lo maté. Ya lo maté. ¿Lo ves? Te lo dije, sapo. Cuida tu lengua o te la cortaré. Ya morí. Ya, ahora sí. Creo que ya me voy a recuperar porque ya tengo 21. No, me falta recoger esas cositas. Creo que necesito un botiquín, pero no sé dónde hay botiquín. A ver, ya tengo 41. Secreto descubierto. Bien. Creo que estoy por buen camino, chicos. Veo cosas más allá. ¿Qué dicen, chicos, cuando salen las diablillas de Slander? Ustedes solo quieren ver... ustedes siempre quieren ver waifus. Así sean waifus del caos. Chicos, me falta una llave ahora. Yo tengo una vida que está pendiendo de un hilo que si me cruzo con uno de esos demonios o sapos o herejes, creo que no sobrevivo.
Ay, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Señor Seshomaru, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Ay, no está, chicos, no sé dónde está. Me volví a perder. Me volví a perder, chicos. No, creo que... Estamos... No, estoy perdida. Chicos, fue mi perdición, estoy perdida. Me perdí. No hay mapa. Ya sé que me van a decir que el mapa está en mi corazón, así como el One Piece. Alys parece niño en el centro comercial, sí. Yo me acuerdo que me daba miedo cuando me dejaban esperando ahí con las cosas y me decían que ahorita vuelvo. Yo decía no. Ya me perdí. ¿Y para qué me movía? Estamos perdidos, chicos. Ah, ya, aquí está. Al fin. Ya estaba asustada porque pensé que la llave de verdad estaba en mi corazón. Y pensar que estaba al frente, chicos, estaba al frente de esto. Era solo ir. Era solo ir. ¿Qué dicen? No intro, dice. Ah, no se rían, así yo me perdí. Oh, pero bueno, al final te encontraron. Ya está. Miren, ¿vieron eso? Apenas tanto le disparé. Creo que los morados son más débiles. Dos por uno, ok. Chicos, ¿cuándo aparece el boss? El One Piece son los amigos que haces por el camino, Alys. Lo sabías. Sí, chicos, cuando acabe One Piece, les apuesto a que van a decir que el One Piece era todo lo que has recorrido, de tus amigos y que está en tu corazón. Inicio el procedimiento de purga, ok. ¡Oh! Eso quiere decir que van a venir muchos. Hay que purgar la ciudad. Lucho por la luz. La luz es mi fuego. El emperador está conmigo. Muere, desgracia. Ah, no hay ninguna desgracia. Así está. Chicos, ¿cuándo aparece el boss? Estos se mueren muy rápido. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Me va a pasar la lengua adentro. Chicos, estoy muriendo. ¡Ah!
han leído, miren de qué morí. Ya ven que no es que yo me lo invento, pensé que me lo estaba imaginando de verdad. Me pasó la lengua ese sapo asqueroso. Miren, dice que he muerto. Dice, has muerto. Te ha lamido un sapo de plaga. Me morí porque me lamió. Me lamió un sapo, qué asco. Ya voy a cargar el último guardado. Chicos, qué asco, morí por eso, ya decía yo, de verdad que estaba pasando la lengua por ahí. Es hora de la venganza. Ya está. No debí subestimarlos, que estaban muriendo tan fácil que dije, uy, qué débiles. Me confié. Ya no me voy a confiar. Ya los voy a matar. Sin piedad. Ahora voy a ir. No, chicos, otra vez voy a morir. Por favor, espera. No quiero morir. Soy muy joven para morir. No quiero morir. Aunque no, se supone que soy un ultramarine y bueno, ¿cuántos años tendrá un ultramarine? Creo que está bien. ¡Qué asco! De verdad, qué hora de correr por mi vida. Corre. ¿Vieron eso? Era un sapo enorme. Mejor me voy. Es hora de la huida estratégica hacia cualquier lugar. No sé a dónde ir porque no hay mapa. Necesito un botiquín. Ya, necesito botiquín. ¡Ay, no! ¿Qué es esto, chicos? Si no me disparan, me lame un sapo de las labios. ¡Alvin! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Ay! De verdad, funcionó. Pedirle al emperador que no, pero que no me la mamo. Eso fue intenso. De hecho, todo esto ya es un charco de sangre. No, voy a morir. Allá abajo había un botiquín. ¿Dónde estaba? Creo que era para allá. Aún quedaba un botiquín. ¿Dónde está? ¡No! ¡Ay, ahora me ha babeado un sapo! Ahora morí porque me babeó un sapo. Me están pasando baba y no. Me están dando lechetas. ¡Qué asco!
¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el botiquín? Tengo que recordar dónde estaba el botiquín. Ok. ¿Por qué se escucha así? Se escucha como que está de fondo todo el... ¿Qué ha pasado? Ya veré, esta vez voy a tratar de no morir. No me gusta morir. Digo, ¿a quién le gustaría morir? A nadie. No. ¿Y ahora qué hago? Ya, chicos, aquí va a aparecer 2 sapos gigantes. No me acuerdo. No, de hecho creo que han cambiado de posición. Estaba aquí y luego uno voy a dejarlo de reserva. Allá, pero ¿por dónde voy? Ya, tengo que entrar aquí abajo donde me hieran mucho. No, ya nadie me va a vapear ni me va a lamer. Tiene dientes. Qué horroroso. Ay, no puede ser. Chicos, por favor, denme su fuerza. Está marcado. Ay, no. Si no, ya ven, ya me lamió y por eso me contaminé. Estoy contaminada. Asqueroso. Mueran. Otro sapo. No. Se me acabaron las malditas de botiquín. ¿Qué es eso? Una bomba y sí lanzo bomba. O tal vez es que pesa mucho la armadura de ultramarine. Y no estoy corriendo muy rápido. ¿Qué pasó? Ya acabé, chicos. No. Chicos, creo que voy a morir otra vez. No, vienen de los 2 lados. No puedo, chicos, no. Ay, no, voy a morir. Ya. ¿Y ahora qué debo hacer? No. Ya, creo que ahora...
eso? No, se murió, creo que no. Ay, no, por favor. No voy a sobrevivir. Tengo una vida de 2. Creo que ya... A no ser que encuentre una maletita por aquí, pero creo que ya no hay nada. Chicos, ya no queda nada. ¿Desde dónde lanzo? ¿Qué hago? Creo que ya entré en pánico. Sí, ya entré en pánico. Ya no sé qué hacer. No, hay un marine del caos por aquí. Me dispararon. Por aquí hay algo, no hay nada. Ah, por aquí hay esas. Pero no. Por aquí. No pude. Chicos, lo hice. Purga finalizada. Sí, lo hice. No, ¿qué? ¿Por qué sigo muriendo? No, ¿qué? O sea, ya se logró. Decía purga. A ver, dice salida al alcance, estatus del análisis. Chicos, acabé. Wow. Ya está. Chicos, esto está genial. Gané. Ya estaba asustada porque pensé que iba a morir, pero bien que los maté a todos. Lo que quieren decir, la purga. ¿Por qué me he vuelto experta en purgar? Chicos, ya, nos quedaremos hasta aquí, porque estoy muy feliz de que sí logré pasar, porque ya morí como 4... ¿Cuántas veces he muerto? La verdad ya ni me acuerdo. Así que prefiero quedarme con la victoria de que sí gané. Miren chicos, creo que sí estuvo bien, hice un buen tiempo, bajas 96%, bueno, solamente la mitad de los secretos y la dificultad es media, así que está bien. Creo que sí, esto está bien, chicos. Me dejé llevar por la rabia negra, dice José Rivas Belleza, dice se dejó llevar por la rabia negra. ¿Qué dice Juan Carlos Morales? Tender la ropa, pues de energía. Creo que sí, es que tuve que ir tan rápido y de vuelta ahí. Adrenalina, creo. Vio a Horus en todos lados, sí. En realidad aéreo. Estuvo muy bueno, chicos, Esta vez sí no me marearon. Me ha gustado. Así que ahora sí nos vamos. Nos vamos hasta un próximo directo la siguiente semana, ya saben, todos los sábados a las 6:30 hora de Perú. Así que cuídense mucho, gracias a todos por quedarse conmigo, gracias Héctor, César C, José Rivas Belleza, Daniel, ya solo me falta uno, entonces creo que me va a ir bien a la siguiente. Espero terminarlo pronto. Gracias chicos, cuídense mucho y descansen, que tengan una buena semana. Ahora sí, nos vemos. Bye bye.